Le invito a que abra, por favor, su Biblia en Proverbios 24. En este día vamos a ver un tema que se llama Familias que edifican con sabiduría de Dios. Y mientras usted lo busca, le comento lo siguiente. Cuando comenzamos esta serie de Caminando Sabiamente, y al llegar a este proverbio, vino un sentir a mi corazón de continuar la instrucción bíblica acerca de la familia, y tomando consejo con los pastores, estuvieron de acuerdo, y vamos a estar viendo algunas semanas cómo es la función de la familia cristiana desde el punto de vista bíblico. Y creo que será muy edificante poderlo considerar, puesto que la iglesia está conformada de familias y Dios ha instituido la familia. Entonces dice Proverbios 24, versículo 3, dice así la palabra de Dios: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Vamos a encomendarnos al Señor. Te honramos, Señor, te glorificamos, damos todo honor y gloria a tu nombre, Señor. Nuestros labios te bendecirán y nuestro corazón se abrirá al consejo de tu palabra, Señor. Por eso nos reunimos, Señor, cada vez que venimos a este lugar para escuchar tu palabra, tu consejo. Y en esta noche queremos que así sea, Señor, que como familias podamos escuchar la instrucción que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y podamos funcionar conforme a tu diseño. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada compartía con ustedes un poquito acerca de la familia en rasgos generales, y les mencionaba que para que nuestra familia sea sólida, se mantenga firme ante todas las cosas que vienen ante la familia, el matrimonio, etcétera, tenemos que tener como fundamento a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios tiene que ser el arquitecto y su palabra tiene que ser el fundamento para que nuestra familia sea edificada con sabiduría. Y cada uno de nosotros, formamos parte de una familia. Y la función que cada uno desempeña o desarrolla dependerá mucho de cómo funcione precisamente el hogar. Si edificamos de una u otra manera, traerá un resultado. Y la semana pasada yo mencionaba algunos modelos de familia. Si alguno recuerda, está la familia desorden, la controladora, la familia permisiva, la codependiente, y cada una de ellas tiene sus consecuencias. Y tomamos de una manera general la familia de José como un ejemplo donde aprendimos tanto lo que no se debe de hacer como lo correcto, ¿no? La actitud que tuvo José para edificar su casa. Vamos entonces en esta noche a continuar y aprender juntos cuál es la forma de edificar nuestra casa conforme a la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el modelo que tenemos de seguir? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, y quiero hacer un llamado especial, si usted me lo permite, a todas aquellas personas que no están casadas, que están solteras o que no están con un marido, etcétera. Cualquiera que sea la condición, que no sea matrimonio, yo le pido su amor, su paciencia y su respeto por la palabra de Dios, que a fin de cuentas es el consejo bíblico. Y como dice el apóstol, yo no he rehuido anunciarles, ¿cuánto? Todo el consejo de Dios. Entonces, tengamos humildad para aprender. Amén. Bien, dice entonces ahí Efesios capítulo 5, y voy a leer la parte que vamos a estar estudiando el día de hoy. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué dice ahí? Respete a su marido. Hasta aquí. Para que la familia funcione dentro del plan y del diseño de Dios, se debe de buscar de todo corazón obedecer sus mandamientos. Recordemos que Dios, como el arquitecto, como el creador de todas las cosas, Él instituyó primeramente el matrimonio y después la familia. Y como Dios es el arquitecto, el creador por excelencia, Él sabe cómo funciona una familia, cómo funciona un matrimonio y cómo funciona una sociedad. ¿En dónde están las reglas, hermano? En su palabra. Aquí está el manual del diseñador, del creador. Entonces lo que tú y yo debemos hacer es prestar atención a los mandamientos y, por supuesto, obedecerlo. Y cuando tú y yo respetamos el diseño, obedecemos los mandamientos, vamos edificando nuestra casa. Y cada vez que prestamos atención y ponemos por obra el mandamiento de Dios, es como un ladrillo que va edificando ese muro que se va levantando con el tiempo y que protegerá nuestra familia y nuestro matrimonio. Pero por razones de orgullo, vanidad, rebelión, obstinación o cualquier otra razón que podamos tener, no lo hacemos, es decir, no obedecemos a la palabra, estaremos pisando terrenos muy peligrosos y estaremos fuera de la voluntad de Dios, que tarde o temprano puede llegar a dañar la familia y posteriormente destruirla. Y sufriremos las consecuencias de las decisiones que habíamos tomado o de la forma en la que estemos edificando. Recordemos, hermanos, que la familia es lo más preciado que tú y yo tenemos. Yo no sé si usted se había dado cuenta de eso. El hombre puede alcanzar niveles altos en una empresa, puede tener mucho dinero, riquezas, pero lo más importante, creo yo, conforme a la palabra, es la familia. Es el tesoro invaluable. Porque el hombre más rico del mundo podrá tenerlo todo, pero si no tiene una familia, es el hombre más miserable que puede existir. Y yo conozco testimonios de gente muy rica que son solteros, pero no son felices porque les hace falta el complemento. Y son gente que ha alcanzado un nivel muy alto, pero son solteros, no se casaron por alguna razón. Y cuando los entrevistan, dicen, es que me hace falta algo, soy infeliz. Claro, es que no era el diseño de Dios que viviera solo. Por esa razón Dios le trajo a Eva, a Adán, para que fuera su ayuda, ¿qué? Idónea, ¿sí? Voltea a ver a tu ayuda idónea, dile gracias a Dios por tu vida. Dile a tu esposa que estás casado. Pablo entonces, hermanos, nos da instrucciones claras, sencillas, precisas, de cómo debe funcionar la familia, cómo se debe de edificar con sabiduría. Y todo comienza en el versículo 21. Si me acompaña nuevamente, por favor, se lo voy a agradecer. Efesios 5:21. Todo comienza aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a hacer un alto aquí. Cuando Pablo comienza a instruir a la familia, comienza con esto: sometimiento. Y permítame leerle estos mismos versículos en la versión lenguaje sencillo para que lo entendamos mejor. Dice así: ustedes que honran a Cristo, pregunta, ¿cuántos honran a Cristo aquí? Ok, entonces es para ustedes, es para mí. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros, base, pilar, fundamento para que la familia funcione. ¿Cuál es el fundamento? Pero, aquí es donde comienza el problema. ¿En dónde? En la sujeción los unos
con los otros. ¿Sabes por qué? Porque en nosotros no hay la disposición siempre de sujetarnos. Aunque lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, no siempre será así. Tal vez algunos aún batallemos con el sometimiento, y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el matrimonio. Luchamos y batallamos con el sometimiento a otros. Pregunta, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Por qué se levanta esa resistencia? ¿Sabe por qué? Por el corazón. Ahí está la raíz del problema. Como todos los demás pecados, orgullo, vanidad, egoísmo, autoestima, y la lista puede seguir adelante. Sin embargo, el antídoto ante la resistencia a la sujeción mutua, ¿sabe usted cuál es? Una sola palabra, bien sencilla. ¿Cómo se llama? Humildad. Amor también. Humildad. Esa humildad, hermanos, es la que debe estar presente en nosotros para poder entonces sujetarnos a los demás. El problema viene cuando la humildad no forma parte de nosotros en lo natural. Nadie nació siendo humilde, ¿o sí? ¿Cómo nacimos nosotros, hermanos? En pecado. Eso fue lo que dijo David en el Salmo 51. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay en nosotros humildad, hay todo lo contrario. ¿Qué? Rebelión, obstinación y resistencia, obviamente, a la autoridad delegada por Dios. Nos cuesta trabajo en ocasiones someternos a otros. De tal manera que la humildad es una capacidad espiritual dada por Dios. Y eso sucede en el momento en el que tú y yo nacemos de nuevo. En ese momento Dios planta en nosotros su semilla, su simiente. Y esa semilla de Dios trae en el ADN, trae el fruto del Espíritu que comprende 9 características. Y entre ellas está la mansedumbre, entiéndase, humildad. De tal manera, hermanos, que si tú y yo no hemos nacido de nuevo, será imposible reflejar humildad, que es muy necesaria para someternos a los demás. Y alguno tal vez podrá imitar, y escúchame muy bien esto, alguno tal vez podrá imitar alguna de las características del fruto del Espíritu. Y se puede vestir un día de humilde, se puede vestir de esa manera y reflejar cierta humildad. Pero déjame decirte qué es lo que pasa. Como no es una humildad espiritual, dada por Dios, esa humildad no va a permanecer. Y tarde o temprano se caerá esa falsedad. Y no permanece. ¿Por qué? Porque no es un fruto genuino del Espíritu. ¿Sí? Entonces, para poder entonces someternos se requiere la humildad. Y lo insisto en esto, se requiere que sea por el nuevo nacimiento, que es lo que Dios da. Ahora bien, algo que es importante mencionar aquí. La Biblia nos enseña que el sometimiento hacia otras personas no es porque sean más importantes o tengan distinción o preferencia delante de Dios. No, entendamos esto. Delante de los ojos de Dios, todos somos iguales. Sí, todos. Todos hemos recibido la misma salvación, ¿sí o no? Todos hemos sido igualmente justificados. Todos recibimos el perdón de Dios. Todos tenemos las mismas promesas. De tal manera que ante los ojos de Dios no existe diferencia. Pero, y aquí hago la aclaración, pero, en relación a las funciones y a las responsabilidades que tengamos, Dios hace diferencias por diseño, por orden. Y déjeme darle un ejemplo. Dios ha dado cierta autoridad a quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Y no son iguales a nosotros. Por ejemplo, el presidente de una nación. Solamente es uno. Y Dios es el que quita y el que pone reyes. Él lo decidió conforme a su soberanía. Y Él tiene, como el presidente, la responsabilidad de gobernar a toda una nación. Y por esa responsabilidad lo hace distinto ante los demás. Pero repito, no ante los ojos de Dios, porque somos iguales. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Ok. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el gobernador, el maestro en un salón de clases, el director de una empresa, de una escuela, en un trabajo, el jefe, es la autoridad.
Y obviamente en la familia también existe una autoridad. En el matrimonio, el esposo es el que tiene la autoridad sobre la esposa por diseño. En la familia, los padres son los que tienen la autoridad sobre los hijos. Y el entender esto, mis hermanos, nos va a ayudar a funcionar adecuadamente en la familia. ¿Sí? Entonces, por cuestiones de diseño, Dios lo dijo así. Bueno, bajo este contexto es como Pablo escribe la instrucción y dice el versículo 21, voy a retomar para seguir adelante. Dice el verso 21, si me sigue con su vista, por favor, dice ahí: someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas, y aquí entra de lleno a la familia, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vamos a hacer un alto aquí. Yo creo que en esta noche los maridos nos vamos a gozar. ¿Sí? Va a ayudarnos un poquito en el funcionamiento de la familia, pero ese gozo va a durar solamente esta noche. ¿Sabe por qué? Porque si usted viene la semana que viene, vamos a hablar de usted y de mí como esposos. Entonces, hoy es el turno de las esposas. Así que, si la tiene usted a un lado, dígale, prepárate, mija, porque el Señor nos va a hablar a los dos. ¿Amén? ¿Matrimonios? Ok. ¿Amén o no amén? Bien. Bien, vamos a entender este mandamiento. Dice, las casadas. ¿Cuántas casadas hay aquí? ¿Ninguna? A ver, así con convicción. ¿Sí? ¿Así totalmente convencida de que está casada? ¿Más o menos? ¿O sí? Amén. ¿Cuántas casadas hay? Ok, entonces para ustedes el consejo. ¿Ok? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Otra versión dice así: las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo. ¿Sí? Hay muchas esposas que dicen, yo me someto a Dios, amo a mi Señor, Él es todo para mí. Oh, qué bien. Mi pregunta es, ¿de la misma manera te sujetas a tu marido? Y ahí es donde viene la gran incógnita, ¿verdad? El problema, yo no creo que sea el mandamiento. Sinceramente, yo no creo que el problema sea el mandamiento. ¿Sabe cuál es el problema? La obediencia a ese mandamiento. Y voy a hacer una pregunta y mujeres respondan con toda sinceridad. ¿Es muy difícil de veras someterse a su marido? A ver, ¿sí o no? Ayer en Fontana me dijeron que sí, todas me dijeron que sí, sin excepción, y yo me asombré por eso. Si somos sinceros, yo creo que sí. Sí cuesta trabajo someterse al marido en ciertas ocasiones. ¿Sí o no? No le va a pasar nada, mujer, usted sea libre. ¿Sí o no? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, abra su corazón y escuche con atención. Mire, cuando Dios dice que las esposas cristianas, o sea, ahorita no me voy a referir a las del mundo, cristianas. Cuando Dios dice que las esposas cristianas deben sujetarse a sus esposos, me gustaría explicarle un poquito esa palabrita llamada sujeción. Sujetarse, en el idioma original, significa renunciar a todos los derechos individuales que tengamos, a todos los derechos que te puedas imaginar o pensar que tienes. ¿Ha escuchado usted la frase, es que yo tengo derecho a? Vamos, el mundo la grita, ¿no? O sea, tengo derechos. Y las personas exigen el derecho. Pregunta, ¿tenemos derechos propios? ¿Sí o no? ¿Sí tenemos derechos propios, sí o no? No. Vamos a empezar por ahí. El cuerpo de nosotros no nos pertenece. ¿De quién es el cuerpo? De Dios. Segundo lugar, ¿a quién le pertenece el cuerpo? A tu pareja. Por estar con tu esposa, soy tuyo. Ya me tocaba contigo.
te pertenezco y tú me perteneces. Bueno, de ahí partimos todos. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? Dios. Los únicos derechos que tú y yo tenemos son los que la Biblia dice que tenemos, y todos ellos son en Cristo. Ninguno es de nosotros. ¿Ya lo había notado? Todo es de Cristo. Todo lo que tenemos, sus promesas, el derecho a estar en el reino de los cielos, el derecho de ser coherederos juntamente con Cristo, todo es en Cristo. Entonces, el derecho que yo tenga no tiene ninguna validez en el ámbito terrenal. De ahí en más, entonces, no tenemos derechos, tenemos más bien responsabilidades, ¿sí? Responsables de ser santos, responsables de ser íntegros, amables, misericordiosos, responsables de guardar la unidad, responsables de manifestar un carácter conforme al de Cristo. A eso sí tenemos derecho, a ser responsables. ¿Cuántos dicen amén? A eso sí. Y por supuesto que somos responsables del sometimiento los unos a los otros. Sometimiento también significa que esa sumisión que la esposa da debe ser una respuesta del corazón de manera voluntaria, ¿sí? No es obligada. Hay muchas mujeres que se someten al marido por obligación. Es que tengo que obedecerlo, si no así me va, me corta. Entienda usted el dinero o el sustento, qué sé yo, porque hay maridos de veras muy malos, que en cuanto la esposa hace algo les cortan la luz, dijimos en México, les cortan todo y la esposa sufre. Entonces, el sometimiento debe de ser de manera voluntaria, no obligada, tampoco manipulada. O es que te obedezco porque pues tú me das, ¿verdad? No. Ni tampoco debe ser por una costumbre. Es que estoy tan acostumbrada a someterme a él que pues, ya me olvidé de mí. Bueno, la sujeción que agrada a Dios por parte de la esposa es aquella donde se renuncia a todos los derechos por amor, primeramente a Dios y después a su esposo. Cuando hay amor de Dios y al esposo hay sujeción. Y entienda usted, mi hermana, que cuando hablamos de amor a Dios debe ser el amor ágape, el amor de más alto nivel. Solamente el amor que Dios produce en el corazón del hombre. Si un varón, si una esposa no tiene el amor de Cristo, de la simiente de Dios, no podrá amar. El amor que pueda manifestar se terminará y acabará por lastimar a la familia. Pero el amor de Dios jamás hará daño. Primera de Corintios capítulo 13. Ahí tenemos la excelencia del amor, ¿sí? Entonces, amar así es una capacidad espiritual dada por Dios. Cuando se tiene esa clase de amor que también viene al nacer de nuevo, la sujeción de la esposa, y escúchame muy bien esto, la sujeción de la esposa no dependerá de la inteligencia que el esposo pueda tener. ¿Por qué lo digo? Porque hay mujeres que dicen, es que yo no me someto porque es medio torpe, medio lento, como que no agarra la onda, como que no se ve ahí, y por esa razón no me someto, mejor yo lo hago. Tampoco depende del carácter que tenga o la actitud que muestre el esposo. Y puede tener una actitud terrible, porque hay maridos muy malos. Puede ser grosero, altanero, prepotente, orgulloso, de esos machos mexicanos que traen el sombrero, es primo del Chapo, etcétera, ¿no? Y se portan muy mal. Bueno, la sujeción en Cristo no dependerá del carácter que el esposo tenga. Y esto viene a mi memoria la historia de Abigail y Nabal. ¿Se acuerda usted de esa pareja en la Biblia? Dice la historia que Abigail estaba casada con un hombre llamado Nabal, un hombre de lo peor, así, de esos, ¿qué dije la semana pasada? De la familia de los Almada, ¿verdad? Esos terribles, ¿no? Pero Abigail siempre se mantuvo sujeta a su esposo, aun y a pesar de cómo era él. Abigail siempre mantuvo una actitud humilde, sencilla, apacible, supo con sabiduría tratar los asuntos que su esposo no podía, pero siempre con un sometimiento. Y eso a mí me llama la atención, porque esto es el sometimiento de Dios hacia el esposo. Tampoco la sujeción depende de la condición espiritual que el marido pueda tener,
Porque hay situaciones donde la esposa alcanza un nivel mayor que el esposo. Y la esposa pues se aplica la palabra, entiende las escrituras y supera al esposo. Y luego puede ser que la esposa, con el conocimiento que tenga, dice: yo sé más que tú, o sea, tú no me vas a dirigir a mí, o sea, yo sé más la palabra. Bueno, pues precisamente como conoces más la palabra, se espera que tu carácter esté sometido al de tu esposo, conforme al consejo de la palabra. ¿Sí o no? A ver, ayúdeme, ¿sí o no? Incluso déjeme comentarle, conozco casos donde la esposa gana más que el marido. O incluso académicamente tiene un título mayor. Ella es doctora, aleluya. Ha alcanzado maestrías, gloria a Dios. Y él, el esposo, pues alcanzó la primaria, la secundaria, qué sé yo, y lo ven por abajo, ¿no? Y se da el caso, hermano. Bueno, la esposa que quiere agradar a Dios, que edifica con sabiduría, simplemente obedece y se sujeta a su marido porque ama a Dios y desea agradarlo, sin importar la condición del esposo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos saben que en la obediencia hay bendición? Cualquier mandamiento, el que tú me nombres, Dios promete que si tú y yo obedecemos, Él nos bendice. Por lo tanto, esposas, en el sometimiento al varón hay bendición. ¿Amén? Como que no está muy convencida. ¿Amén o no amén? Sí hay bendición. Créalo por fe. Y así debe de ser. Creo que si yo obedezco a mi esposo, creo que si yo me someto a él, creo que si soy obediente, Dios me va a bendecir. ¿Y sabes qué? Sí pasa. Dios le trajo justicia a Abigail. Le trajo la justicia a Dios a este hombre. Así que, esposa, sométanse a sus maridos como al Señor. Dejemos una señal aquí y acompáñame por favor un momento a primera carta de Pedro, quien también escribió bajo el mismo contexto, afirmando el consejo de Pablo. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice así: asimismo vosotras, mujeres, y aquí incluye a todas las mujeres, aun y a pesar de que no estén casadas. Por ejemplo, hay aquí jóvenes que no están casadas, aquí estoy viendo una enfrente de mí, pero que el día de mañana, si es la voluntad de Dios, vendrá el matrimonio. Bueno, les incluye a todas. Dice aquí: vosotras mujeres, estén sujetas a vuestros maridos. Bueno, eso ya lo dijo Pablo. Pero fíjate bien, Pedro añade otras cosas importantes. Dice: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué consejo, no? ¿Qué consejo? Porque fíjate bien, las mujeres casadas pueden ganar al esposo que no es creyente, ¿sí? Y aún más, el testimonio de la esposa casada puede llegar a alcanzar a otros dentro de la familia, a otros dentro de la sociedad, entiéndase vecinos o conocidos. ¿Por qué razón? Por causa de su conducta. Pero escúchame bien esto. Pero si la esposa se rebela contra el esposo, le grita, lo hace menos, lo reta, lo ignora, y esto delante de los hijos y de otras personas, ¿qué es lo que ocasiona esto? Una deshonra a Dios, deshonra su posición, deshonra la familia. ¿Sí? En una ocasión, hace muchos años, salimos a evangelizar. Esto fue en México. Y fuimos a repartir folletos, como aquí lo hacen cada domingo. Y llegamos a tocar puertas. Y me tocó pues salir con otra pareja. Y llegamos y nos abre una pareja, ya iban de salida.
¿les podemos robar unos minutos? Sí, claro, ya vamos de salida, pero está bien, a sus órdenes. Oh, mire, pues es que le traemos este folleto, mire, somos la iglesia, casa de oración, estamos aquí en tal calle, usted ya conoce el evangelio, etcétera, etcétera. Y me dejó que hablara por lapso de 5 minutos y luego me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí. Dije, ahorita, de aquí me voy a agarrar para compartirle. Dígame, oye, ¿todos ustedes son iguales? Yo dije, sea bueno, sea malo, no sé, pues depende. ¿Por qué, Señor? Mire, yo sé lo que usted me está compartiendo, conozco la Biblia, conozco lo que usted me está diciendo, porque la vecina que tengo ahí enfrente, me señala así, la vecina que tengo ahí enfrente va a una iglesia y constantemente nos está invitando a mi esposa y a mí a que vayamos a su iglesia, se llama Dios de Paz. Pero resulta ser que cada fin de semana son gritos que hasta acá se escuchan de la señora. Gritos al marido y gritos a los hijos. Yo no sé, dice, si eso es el cristianismo, dice, porque pues para mí como que no cuadra, me dice, pero ya ustedes, dice, allá ustedes. Le dije, me da mucha vergüenza, le dije, me da mucha pena, pero no. Si es en ese sentido, no todos somos iguales, ¿verdad que no? No hay familias sólidas, cristianas verdaderamente que caminan en la palabra de Dios, pero ¿a qué voy? Que a mí me dio vergüenza. Por eso el testimonio que damos a los demás es bien importante. Y más, conforme a este versículo, la esposa. La esposa es fundamental, hermano. En cambio, si la esposa ama a Dios y ese amor se refleja en su esposo con su conducta, puede ganar más, puede ganar mucho más. Cuando la esposa deja de criticarlo, es que tú esto, es que tú aquello, te parece a tu papá, te parece a tu mamá, es que tú bien gruñón y puro crítica. O deja de importunarlo. ¿Ya hiciste esto? ¿Ya hiciste aquello? Y duro, esto es importunar. Cuando la esposa deja de hacer esto, hermanos, y en lugar de hacer eso, comienza a dar un ejemplo de vida piadosa, va a haber un resultado en él. Y por supuesto la relación matrimonial se va a fortalecer cuando cambiamos la perspectiva de cómo estamos edificando. En lugar de estar atacando, mejor voy a edificar con mi conducta. ¿Sí? La esposa entonces que conoce la palabra de Dios debe demostrar el poder y la belleza del Evangelio por medio de lo que Dios hizo en ella. Escúchame bien. Si tú como esposa ya naciste de nuevo, se debe entonces reflejar el carácter de Cristo en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. ¿O qué no dice 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas ya pasaron, los gritos, los sombrerazos, todo lo que termine en esas palabras. ¿Sí? ¿Qué no se supone que ya es una nueva criatura? Bueno, es que tengo un mes. Bueno. Oye, pero ya tienes 5 años, 10, 15, 20 y sigues así. Pues yo sí me cuestionaría mucho. ¿Qué es lo que pasa? No ha habido madurez o crecimiento. Entonces la esposa que conoce la palabra muestra esa belleza del Evangelio en su propia vida. Y eso testifica a los demás. ¿Sabe ustedes cuáles son los medios más poderosos para que una esposa pueda ganar almas para Cristo? El carácter humilde, llena de amor, que vive en pureza moral, que es amable, cariñosa, respetuosa. ¿Habrá alguna esposa con esas características? ¿No? No sea como aquellos discípulos. Entonces ¿quién podrá ser salvo, Señor? ¿Quién podrá cumplir estas cosas? Yo sé que sí. Yo sé, aunque usted no lo haya dicho por humildad, yo así lo entiendo. Por humildad usted dijo, no, pues yo mejor así. Sí tiene mucho que ver el carácter de la esposa. Sí tiene mucho que ver. Mire, yo recuerdo en la familia tuvimos un caso, hace algunos meses, nos habló un familiar y me dice, sabe que somos cristianos. Y dice, es que ¿sabes qué? Yo ya no aguanto
a mi esposo. Mira, mi esposo es un clásico. Y yo, ¿cómo un clásico? Sí, mira, es un clásico jugador, tomador, un clásico fumador, un clásico que se va todos los fines de semana con sus amigos, toma, se desvela, no me da para la casa, etcétera, etcétera, y no me aporta absolutamente nada y realmente estoy cansada de esto. ¿Qué hago? Le dije, mira, aquí está el consejo de la palabra. Tómalo y te va a funcionar. Ve con Dios, hija mía. ¿Qué pasó? Déjeme darle el testimonio. Con los meses ella comenzó a aplicar esto y después nos llama y dice, ¿qué crees? Dice, mi relación ha mejorado. Ay, gloria a Dios, qué bueno, porque ¿sabe qué? Porque sí funciona. Dios no es mentiroso. Lo que está escrito en su palabra tiene poder y eficacia, funciona, amén. Funciona. Ella está actualmente edificando su matrimonio, él todavía no se convierte, pero en eso está. Pero ella cambió y su esposo comenzó a notar la diferencia. Entonces, si la esposa no muestra el carácter de Cristo, entonces su relación matrimonial será más difícil. Y como no edifica con sabiduría, el día de mañana puede llegar a una separación y eso será muy doloroso. ¿Sí? Seguimos adelante, ahí en la carta de Pedro, versículo 3. Pedro escribiendo a las esposas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. O sea, no hay nada de malo que te vayas al salón y te hagas rayitos, eso no es pecado. De adornos de oro, de vestidos lujosos, eso no importa, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, entiéndase adorno, de un espíritu afable y apacible. Escucha bien lo que sigue a continuación. Que es de gran estima delante de Dios. Fíjate bien, esta frase de gran estima se utiliza para cosas de gran valor extraordinario. Y tal vez en tu casa tú tengas cosas de valor, algún reloj, alguna cadena, pulsera, anillo de oro, diamantes, qué sé yo. Y puede ser que tengas ahí cosas de mucho valor. ¿Sabes tú qué es lo que tiene más valor delante de los ojos de Dios? Una esposa con un espíritu afable y apacible. ¿Sí? Si la esposa quiere ser de gran estima delante de Dios, debe demostrar quién es el que vive en su corazón. Recordemos que Dios no se impresiona con lo que hacemos. Puede ser que alguien aquí, alguna esposa, venga a la iglesia todos los servicios, sirva en un ministerio, incluso predique la palabra, ¿sí? Pero con un corazón no recto delante de Dios, con un corazón falso, ¿sí? Con un corazón de apariencia nada más. A lo que Dios le impresiona es el carácter conforme al de Cristo. Una mujer con esas características llama la atención de Dios. ¿Sí? ¿Llama la atención de Dios? Mire, en una ocasión se acercó una pareja y yo estaba ocupado y se esperaron ahí un ratito y yo los estaba observando y llegaron y, oye, Irán, ¿podemos hablar contigo? Claro, ellos no eran de la congregación, eran de otra iglesia y es que queremos pedirte un consejo. Y yo le digo, bueno, es que tienes un pastor, ¿no? Hay que respetar el orden. Sí, pero es que el pastor siempre está ocupado, no nos atiende y pues no queremos darle molestias. Es algo bien sencillo, algo muy rápido. Bueno, está bien, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entramos a la oficina y me dice, estoy aquí, Irán, porque ya no aguanto más a mi esposa. Y se dirigía ahí así ya no la aguanto, dice. Ay, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Es que tú no la conoces. No, pues no la conozco. Si la conociera, pues a lo mejor, pero no la conozco. Es que mira, es una rebelde, gruñona, todo el tiempo está gritándome, pidiéndome cuentas en dónde estoy, a dónde voy, y es una de estar duro, y ya me tiene enfadado, me dice, ya no aguanto. Y no se le puede decir nada porque luego comienza a levantar la voz. Entonces yo volteo a ver a la señora y la viera, hermano. Tenía cara de María Magdalena.
Ay, hermanito, Dios le bendiga, hermanito. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Bueno, Cuando él empezó las acusaciones, la hermanita se transformó, obviamente. Se le acabó lo apacible, lo dulce, lo amable y todo. Y su cara cambió así, en radical. Y yo dije, ay, Señor, ayúdame. Así, sabiduría, ¿no?, de Dios para poder aconsejar. No me malentienda. Entonces ya, pues atendimos ahí el asunto, pero ¿a qué voy? Apariencia. Eran cristianos los dos, de muchos años, por lo que ellos me estaban comentando, pero apariencia en ella, ¿sí? En ella. Entonces, se espera que la esposa tenga un espíritu afable y apacible para edificar su matrimonio, que edifique su casa con sabiduría. Pregunta, ¿cuántas esposas tienen este espíritu? Afable y apacible. Si no, vamos a orar. Que puedan crecer en este carácter. Bueno, vamos a seguir adelante. Versículo 5. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando ¿cómo? A ver, hombres, digámoslo así con autoridad. ¿Cómo? Sujetas a sus maridos. Fíjate, versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. ¿Qué tal te cae eso? ¿Cómo ves, David? Que tu esposa te diga, Señor. Pero entiéndese del contexto. No es Señor de autoridad, es Señor de respeto. Imagínate, eso era una buena costumbre de aquel entonces, llamarle al esposo Señor. Bueno, ese era el carácter de aquellas santas mujeres, dice, la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, esa es la actitud de una esposa, el carácter de alguien que edifica con sabiduría. Y estamos aprendiendo para eso. Regrese por favor conmigo nuevamente a Efesios capítulo 5, que le pedí que dejara una señal. Efesios 5, 22. Dice ahí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y añade la frase, como al Señor. Bien, voy a explicar esto. Esta frase, como al Señor, significa que la esposa debe de estar sujeta como si fuera a Dios mismo. ¿Sí? Y permítame comentarle esto. La sujeción es un mandamiento de Dios donde buscamos agradarlo a Él. Y lo que hacemos, lo hacemos para Él. Y escucha bien, esto está bien interesante. Algunas veces, la persona a la que nos sujetamos, y esto aplica en todas las áreas, no nos va a inspirar confianza o respeto. Y dirá alguno, ¿sujetarme yo a él? ¿Sujetarme yo a ella? ¿A él? ¿Quién es él? Y viene el cuestionamiento, hermano. ¿Sí? Muchas veces nuestros líderes o autoridades, y entiéndase maridos, tal vez serán lentos, algunos serán torpes, algunos les faltará madurez, amor, otros serán desconsiderados, abusivos o agresivos o incluso hasta ingratos, ¿no? Que ni gracias te dan. Pero escucha, si tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, nos vamos a sujetar de todas maneras como sea nuestra autoridad. Como sea. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo manda. Y si Dios lo manda, yo tengo que obedecer. No importando cómo sea, ni quién sea. De tal manera que si una esposa que se somete a su esposo, se somete a Cristo. Pero si una esposa no se somete a su marido, tampoco se está sujetando a Cristo, aunque lo proclame con sus labios.
Aunque diga, yo soy hija de Dios y yo alabo a Dios y yo sirvo a Dios y para mí Dios es todo, yo lo amo con todo mi corazón. Sí, pero si no amas a tu esposo, si no te sujetas a él, lo que estás diciendo es una mentira. ¿Lo entendemos? Sigamos adelante. Versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Presta atención a este versículo, porque Dios, inspirando al apóstol Pablo, nos da la razón del por qué la esposa debe sujetarse al esposo por diseño. Lo que dice entonces aquí es que el esposo es la cabeza de la familia por diseño de Dios y se establece la autoridad. ¿Qué es lo que hace una cabeza? Dirige, muy bien, ¿qué más? Piensa. Sí, pues la cabeza tiene que pensar, tiene que dar dirección. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Responde de manera natural, no forzada. Yo le digo a mi cuerpo, levanta la mano y la levanta, no se revela mi mano, ¿verdad? No está así como que no. Fluye a la orden de la cabeza, porque esa es la función del diseño de Dios. ¿Sí? Entonces, si un cuerpo no responde a la dirección de la cabeza, está incapacitado, está paralizado. La familia, el matrimonio no comienza a funcionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo ahí. Está atorado. El engranaje está atorado. Algo pasa ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo? No se está funcionando conforme al diseño de Dios y estamos tapando. Estamos obstruyendo la bendición de Dios. Por eso es importante entenderlo. Entonces, la cabeza es la que le da la dirección y esto es lo que sucede, mire. Cuando la cabeza no da la dirección, no establece su función, es un matrimonio que no está en el orden de Dios. Y sucede esto. Como el varón no asume su lugar, su responsabilidad, ¿qué es lo que pasa? Pues la mujer luego, a ver, yo ahorita voy a ver, hazte para allá. Yo ahorita voy a agarrar las riendas del hogar. Y esto es pan de todos los días. Como no está la autoridad, no está la dirección, la mujer asume la función de la cabeza. Hermanos, esto no es el diseño de Dios. Y cualquier familia donde la mujer es la que gobierna o la que toma la autoridad está funcionando mal. Y como no hay funcionamiento adecuado, hay consecuencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? La mujer que asume el mando del hogar comienza a dar órdenes, comienza a trabajar fuera de casa para proveer el sustento a la familia. Eso trae como consecuencia que los hijos crezcan solos en guarderías o cuidado por la familia, etcétera, y una consecuencia trae otra y la lista puede seguir. ¿Todo por qué? Por no respetar el diseño de Dios. Se espera entonces que la esposa con amor y buena voluntad responda al liderazgo de su esposo como si fuera el Señor mismo. Cuando venga una instrucción de parte de tu esposo, mujer, si te cuesta mucho trabajo someterte, ve a Cristo en él. Es que lo voy a hacer para él, para el Señor. No estoy de acuerdo en tu decisión, me cuesta trabajo, pero bueno, voy a sujetarme por amor a Dios, viendo a Cristo o sirviendo a Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Que venga armonía a la familia, que sea un hogar que honra a Dios, honra a su esposo, honra a la familia y la esposa testifica de Cristo. Versículo 24. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos. ¿Cómo dice ahí? A ver, varones, ¿nos gusta ese versículo? Amén, dicen por acá. Amén. Las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo. Permíteme explicarte el contexto. El consejo es
ama a Dios, soporta, así como sea tu marido, ámalo y da una respuesta conforme a la palabra y deja que Dios sea el que haga la obra en él. Ahora bien, y quiero aclarar esto, el soportar todo o estar sujeta en todo, pues no es todo. ¿Lo entiende? O sea, ¿hasta dónde llega el límite de la sujeción? Hasta el punto donde no comprometa la palabra o atente contra la vida de la esposa o de los hijos. Mira, yo tuve un caso de una vecina que su esposo la golpeaba todos los fines de semana. Vivíamos en unos departamentos donde se escuchaba todo. Las paredes, usted sabe, son delgaditas. Y y se escuchaban los gritos de ella y a mí me dolía en el corazón. Y las 2 de la mañana y, por favor, no me pegues, por favor. Y mi esposa, salgo, yo no puedo, porque la palabra me dice que no me meta en pleito ajeno, no puedo. Señor, toma el control. Finalmente le compartimos a ella, le compartimos el Evangelio, asistió a la iglesia un par de meses. Me dice, es que, ¿qué hago? Le dije, es que está atentando contra tu vida misma y tener una niña de 5 años. Le dije, contra tu hija. La niña nomás lloraba, así pobrecita la niña. Le dije, no puedes vivir así en esas condiciones. Cada caso es diferente. Entonces, ¿qué hago? Le dije, es que no puedes estar así. Ya está atentando contra tu propia vida. Imagínate en un arranque de ira de este hombre, ¿qué no le puede hacer a tu hija, no? En fin, yo ya no supe nada de ella porque se cambió de lugar, se fueron a otra ciudad, yo ya no supe. Yo espero que Dios haya hecho algo en ella porque escuchó la palabra. Entonces, el soportar y el sujetarse a todo no es todo, ¿sí? En la sujeción de Dios, escucha, no se le manda a la esposa obedecer instrucciones de su esposo como si fueran órdenes. Aquí no aplica la sujeción en todo. ¿A qué me refiero con esto? El varón llega de la casa y comienza a dictar órdenes, no como si fuera Hitler o Adolfo Pinochet o algo así, no Hugo Chávez. A ver, firme, desayuno, la comida, la ropa, espérame. ¿Entiende esto? Tu esposa no es una empleada. Tu esposa tampoco es tu hija. Yo a mis hijos tengo un trato diferente con ellos y sí les hablo fuerte en ocasiones. No quiero que hagas esto. Y les avientas la mirada así de fuego consumido, ¿verdad? No. Pero no puedes hacer esto con tu esposa. No. El consejo es trátala como a vaso más frágil. Así que venga la semana que viene que se va a poner bueno para los hombres. ¿Sí? La esposa entonces no se debe de sujetar cuando está recibiendo órdenes de un capataz, de un capitán. La esposa no le pertenece, ni tampoco sus hijos para recibir órdenes o caprichos del esposo. ¿Sí? Y eso es algo bien real. Incluso llega a caer en el contexto cultural. Porque yo recuerdo en México, mis abuelos vivían así. Mi abuelita hacía exactamente todo lo que le pedía a mi abuelo. Llegaba de trabajar y se sentaba en el sillón, le quitaban los zapatos, masaje en los pies, ¿qué quiere el rey? Así era en esos entonces. Y una de sus hijas creció así, y es una de mis tías, y así es con su esposo. Ella está totalmente en silencio, no puede expresar absolutamente nada. Esto no está en el orden de Dios. La esposa puede expresarse, ¿verdad que sí, mujeres? Sí, claro, amén. Claro. Lamentable, muchas mujeres sufrieron esto por falta de instrucción de la palabra. Escuche, la responsabilidad del esposo como cabeza del hogar es amar, proveer, proteger, servir a su familia, no enseñorearse de ellos como si fueran esclavos. ¿Lo entendemos? Finalmente, un consejo más. Proverbios 14:1. Porque la esposa puede edificar con sabiduría o también puede destruir su hogar con la necedad. Proverbios 14:1. Dice así:
Yo pienso que la mujer debería de aprenderse este versículo de memoria. ¿Qué dice Proverbios 14:1? ¿Alguien se lo sabe, por cierto? ¿Qué dice, Luz? La derriba con sus manos. Entonces, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la derriba con sus manos. Mire, la esposa en la familia es la clave. La función que tiene dentro del hogar es fundamental dentro del diseño de Dios, porque la esposa puede edificar o destruir, escúchame, con sus actitudes, con sus decisiones. Elige mujer, elige esposa, edificas o destruyes. Así como a mí como esposo me pedirá cuentas Dios, también a ti te pedirá por haber edificado o destruido. Ahora bien, el hablar de la mujer no solamente es hablar de ella como esposa, también es hablar como madre de familia, que también como madre edifica la vida de sus hijos. ¿Cuántas son madres aquí que tienen hijos pequeños todavía? Gloria a Dios. Tienen una responsabilidad muy grande, ¿sí? Fíjate, la madre por diseño de Dios que edifica es la que permanece más tiempo en el hogar que el hombre, ¿sí o no? Sí. El hombre se va temprano a trabajar, ¡ay, nos vemos! Y no lo ves hasta la noche. Pero la mujer permanece todo ese tiempo en casa. ¿Para qué? Para ver novelas. Para ver El Señor de los Cielos. No, para trabajar en su casa, para edificar su hogar. La madre es la que se encarga de supervisar el buen funcionamiento del hogar. ¿Querías ser gerente? Eres gerente de tu hogar. Directora de operaciones en el hogar. A ver, la cocina, el cuarto, el baño, la comida. Diriges todo eso, mira, qué paquetote tienes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ah, ¿verdad que sí? Ahora, esto es como un trabajo secular, ¿eh? Por eso a mí como que cuando escucho que el varón llega y da órdenes, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste aquello? Y la comida, oye, espérame. ¿Que no valoras todo lo que hizo ella en todo el día? Óyeme, a ver, te la voy a voltear. A ver, así como tú llegas de cansado del trabajo, ponte el mandil y ponte a cocinar. Aunque sea un sándwich sencillito, ¿no? ¿A quién no sabe hacer un sándwich? ¿Verdad que no? Es que no. Ahora, ¿no crees, por sentido común, que si ella tiene ese trabajo, sería mucho pedirte que le gratificaras de corazón? Oye, vente, te voy a invitar a cenar. Escoge el lugar. ¿De veras? Y como no está acostumbrada, ¿de veras? Ay, ¿no será un ángel que me está hablando? ¿Una bendición de Dios? No, soy yo. Tócame. Te voy a invitar a cenar por lo que haces. Ven, te voy a comprar un vestido. Escoge uno. ¿De veras? Sí, escoge uno. Mire, hermano, estas cosas se aprenden. Cuando nos casamos no venimos ya con todo el manual, no, tenemos que aprenderlo. Yo lo tuve que aprender. Ya como cristiano, con los años, el ir tratando a mi esposa, darle su valor, su lugar, y no es para poco. Yo le doy muchas gracias a Dios por mi esposa. Es una ayuda idónea y perfecta que Él solamente pudo darme. Y gracias a Dios por ella. Entonces, la mujer tiene una responsabilidad muy grande. Ella es la que edifica su casa. Y de hecho, y con eso termino, una de las actividades que la mujer tenía en tiempos de Jesús, porque voy a referirme a esos tiempos de Jesús, eran muy importantes. Y mire, al ponerme a estudiar este tema, di con un libro de costumbres y usos judías. Y dentro de ese libro se mencionaba, hay un compendio llamado Mishnah, no sé si alguien lo conozca,
no es parte de la ley de Dios, pero son costumbres que eran aceptadas en aquel tiempo. Y se me hizo muy interesante, se lo voy a leer. ¿Me permite leérselo? ¿Sí? ¿Aguanta? Bueno. Dice, mire, se lo voy a leer literal. Los deberes de la esposa era moler harina, cocer el pan, cocinar, alimentar a los hijos, hilar, lavar, planchar, entre otras labores domésticas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ok. La responsabilidad del esposo era suministrar comida, vestido, zapatos y demás. Con frecuencia el esposo daba a su esposa cierta cantidad de dinero cada semana para sus gastos personales. ¿Se quedó muy serio ahora sí? Sería muy bueno tomar esa costumbre de la Mishnah. Vamos a ponernos ahí espirituales, ¿no? De la Mishnah. Costumbres muy buenas. Le confieso algo, yo lo tuve que aprender esto. Ya hace años que lo estoy practicando y ha resultado una bendición para ella. ¿Sabes qué? Mira, cada semana te voy a dar a ti algo, para ti. Esto es para ti, para que te los gastes, para que hagas lo que tú quieras. Y ella, pues, se puso muy contenta. Y eso es un buen hábito, hermanos, que a manera de sugerencia yo les aconsejaría para en pro de su matrimonio. ¿Amén, mujeres? A ver, apóyeme para que suelte. ¿Qué más? Muchas mujeres trabajaban con sus esposos en los campos o en un oficio, como en el caso de Priscila y Aquila. ¿Se acuerda de esa pareja? Trabajaban los dos en el mismo negocio. Se permitía que la esposa trabajara en artesanías o siembra de vegetales, escucha, en su casa, y que vendiese los frutos de esa labor. Las ganancias que ella tenía las podía utilizar para sus gastos personales o para complementar los ingresos en la familia. Pero no se le permitía a la mujer trabajar en el mercado, en la plaza o en algún lugar público o fuera del hogar. Cuando una mujer salía de trabajar fuera de su esposo, traía mala reputación a su familia. Fíjese la costumbre, ¿eh? Hasta dónde llegaba. ¿Por qué? Porque lo bien visto era que la mujer trabajara con su esposo o con sus manos trabajara en su hogar para no descuidar a los hijos o a la familia. ¿Sí? En todo momento debía de vestirse de manera prudente, tanto en la modestia como para mantener un aspecto agraciado. Y la esposa que cumplía esto se le consideraba de alta estima, tal y como lo dice Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa. ¿Se acuerda de esa mujer? Que trabajaba ¿con qué? Con sus manos. ¿Haciendo qué? Hilando. ¿En dónde? En su casa. Pregunta, ¿se parecerá mucho a nuestros días? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la mujer ha desvalorizado el lugar que Dios le ha dado y se levanta contra el diseño de Dios. ¿Sí? Y la mujer dice, ¿yo depender de un hombre? Como Paquita la del barrio, ¿no? Reina de las mujeres así. Que lo único que ha sembrado esa mujer y otras señoras y el mundo ha sido, mujeres, levántense, ustedes pueden solas, no necesitan al marido. ¿Y qué es lo que han escuchado? Una mentira de Satanás, porque Satanás, que gobierna este mundo, tuerce todo lo que Dios ha hecho, cambia el diseño de Dios, cambia la verdad por la mentira. Hermanos, por muchas razones el diseño de Dios se ha abandonado en muchas áreas y más en la familia. Lo que la Biblia dice respecto al diseño, a la mujer, al esposo, actualmente es bien difícil mantenerlo. Las condiciones han cambiado.
Sé que hoy muchas mujeres tienen que trabajar para sacar adelante su familia, no lo niego. ¿Sí? Ya no es posible mantener el modelo bíblico. Pero ¿sabe qué, hermano? La honra más grande que una mujer tiene es funcionar en el diseño de Dios. Porque Dios se lo ha dado. Y ahí está su gloria, en cumplir el propósito para lo cual fue creada. Ayuda idónea, mujer sabia que edifica su casa. ¿Lo entendemos, iglesia? ¿Aprendimos? Continuamos la siguiente semana.